Muy buenas, un placer estar de nuevo con ustedes. Vamos con otro vídeo sobre combinatoria, en concreto con el ejercicio 62. El enunciado dice: a partir de la siguiente ecuación, ahí la tenemos, determine el número de soluciones enteras no negativas teniendo en cuenta que... Bueno, pues vamos a empezar por el apartado A. En el apartado A nos dicen teniendo en cuenta que cada una de las incógnitas es mayor o igual que 0. Bien, aquí nos están diciendo que tenemos 3 incógnitas y que la suma de esas 3 incógnitas es igual a 20. Bien, recordemos que este problema consiste en repartir estos 20 elementos en estas 3 incógnitas que son como 3 recipientes. Bien, luego recordemos que esto equivale a calcular una combinación con repetición de n elementos tomados de R en R, que equivale a una combinación de n elementos más n más R menos 1 elementos tomados de R en R. Bien, en este caso pues tenemos que n es el número de incógnitas que tenemos, que en este caso sería 3, y R es el resultado de la ecuación, que es 20. Bien, con lo cual tenemos una combinación con repetición de 3 elementos tomados de 20 en 20, que equivale a una combinación de 3 más 20 menos 1, que son 22 elementos tomados de 20 en 20. Bien, si empleamos la ecuación para los números combinatorios, pues sabemos que esto es 22 factorial dividido entre 20 factorial multiplicado por 22 menos 20 factorial. Si hacemos este cálculo, tenemos que esto es igual a 231. Bien, 231 soluciones enteras no negativas tiene la ecuación planteada en el enunciado en función de lo que nos dicen en el apartado A. Bien, vamos al apartado B. En el apartado B nos dicen que las diferentes incógnitas sean mayores que 0. Bien, ¿eso qué quiere decir? Que ninguna de las incógnitas puede ser 0. Por lo tanto, vamos a tener un elemento como mínimo en cada una de las incógnitas. Bien, entonces cogemos estos 20 elementos y de estos 20 elementos ponemos uno en el recipiente 1, otro en el recipiente 2 y otro en el recipiente 3. Con lo cual tenemos x1 más x2 más x3 igual a 20 elementos menos 3 que hemos colocado en cada uno de los recipientes. Nos quedarían, por tanto, 17 elementos por repartir entre los 3 recipientes. Bien, es decir, que para este caso pues tenemos que n es igual a 3 y r es igual a 17. Por lo tanto, tenemos una combinación con repetición de 3 elementos tomados de 17 en 17, que equivale a una combinación de 17 más 3 menos 1 elementos, que serían 19 elementos tomados de 17 en 17. Esto, empleando la ecuación de los números combinatorios, pues sería factorial de 19 dividido entre 17 factorial por 19 menos 17 factorial. Si hacemos este cálculo, esto nos da 171 soluciones que podemos tener con las condiciones del apartado B. Vamos al apartado C y en el apartado C nos dicen que x1 sea mayor o igual que 5, que x2 sea mayor o igual que 5 y que x3 sea mayor o igual que 7. Bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Pues colocar 5 elementos de los 20 que tenemos, los vamos a colocar ya en el primer recipiente, otros 5 elementos los vamos a colocar en el recipiente 2 y otros 7 elementos los vamos a colocar en el recipiente 3. Por lo tanto tenemos x1 más x2 más x3. Bien, si a 20 le quitamos 5 del primer recipiente, 5 del segundo recipiente y 7 del tercero, pues nos queda
3 elementos a repartir entre esos 3 recipientes. Por lo tanto, tenemos que n es igual a 3 y r es igual a 3. Es decir, tenemos una combinación con repetición de 3 elementos tomados de 3 en 3, que equivale a una combinación de 3 más 3 menos 1 elementos, que serían en este caso 5, tomados de 3 en 3. Bien, esto equivale a factorial de 5 dividido entre 3 factorial por 5 menos 2 factorial, lo que nos da 10 soluciones que se pueden dar con esas condiciones. Bien, vamos al apartado D. En este caso, el apartado D, lo que nos piden es calcular el número de soluciones enteras no negativas que cumplan que en cada uno de los recipientes hay 4 o más elementos. Bien, por lo tanto, lo que vamos a hacer es poner 4 elementos en cada recipiente. Ponemos 4 elementos en el recipiente 1, más 4 elementos en el segundo recipiente, más 4 elementos en el tercer recipiente. Por lo tanto, nos quedan 20 menos 4 multiplicado por 3 elementos que repartir. Es decir, 8 elementos nos quedan por repartir entre los 3 recipientes. Por lo tanto, tenemos que n es igual a 3 y r es igual a 8. Bien, tenemos una combinación con repetición de 3 elementos tomados de 8 en 8. Lo que equivale a una combinación de 3 más 8 menos 1, que serían 10 elementos tomados de 8 en 8. Y esto, como sabemos, es igual a factorial de 10 dividido entre factorial de 8 por 10 menos 8 factorial, lo que nos da 45 soluciones para lo indicado en el apartado D. Vamos al apartado número E. Y si nos fijamos, en el apartado E nos piden que se cumpla que en cada una de las incógnitas haya, sea mayor o igual a menos 2. Bien, entonces, ¿esto qué quiere decir? Que aquí partimos de la base de que dentro de cada recipiente hay espacios negativos, por decirlo de alguna manera. Bien, entonces, para que el recipiente se quede con 0 elementos, tenemos que añadir primero 2 elementos. Bien, y en este caso tenemos que añadir 2 elementos a cada uno de los recipientes. Bien, entonces, si añadimos le añadimos 2 elementos a cada recipiente para que cada recipiente se quede en 0, ¿vale? Pues es como si tuviésemos x1 más x2 más x3. Bien, y a los 20 elementos que tenemos que repartir le restamos menos 2 multiplicado por 3. Bien, menos 2 por 3, pues nos daría menos 6. 20 menos menos 6, que sería en este caso 20 más 6, que serían 26 elementos que tenemos que repartir entre esos 3 recipientes. Bien, aquí tenemos por tanto que n es igual a 3 y que r es igual a 26, lo que nos da una combinación con repetición de 3 elementos tomados de 26 en 26, que equivale a una combinación de 26 más 3 menos 1, 28 elementos tomados de 26 en 26, que aplicando en este caso la ecuación para los números combinatorios nos quedaría 28 factorial dividido entre 26 factorial por 28 menos 26 factorial. Si hacemos este cálculo, esto nos queda 378 soluciones que puede tener la ecuación según lo indicado en el apartado E. Y ahora vamos al apartado F. Como nos indican en el apartado F, ahora nos piden que repartamos los 20 elementos de la siguiente forma. De tal manera que en la primera incógnita pues no haya ningún elemento, es decir, que haya uno o más elementos,
Lo mismo en la segunda incógnita, que la incógnita 2 no sea igual a 0. Bien, y por último que la incógnita 3 sea mayor que 0 y menor o igual que 8. Bien, entonces si nos fijamos, las tres incógnitas tienen algo en común, que es que no va a haber ninguna con 0 elementos, o sea que como mínimo va a haber un elemento en cada una de las incógnitas. Bien, entonces para resolver este apartado F lo tenemos que hacer por pasos. Y en el paso 1 vamos a calcular todas las posibles soluciones donde ninguna incógnita sea igual a 0. Bien, entonces partimos de la base de que tenemos, como hemos dicho, tres incógnitas, que como siempre decimos equivale a como si fuesen tres recipientes. Y sabemos que ninguno de ellos puede ser 0. Es decir, que en cada uno de los recipientes como mínimo va a haber un elemento. Entonces situamos un elemento en cada recipiente, con lo cual nos quedan 20 menos 3 elementos por repartir, es decir, 17 elementos a repartir entre los tres recipientes. Bien, si nos fijamos en el apartado B, ya ese cálculo lo hemos hecho y llegamos a la conclusión que eran 171 soluciones. Bien, por el apartado B sabemos que la combinación con repetición de tres elementos tomados de 17 en 17 era igual a 171 hemos dicho, ¿no? Bien, ese sería el paso número 1. Bien, vamos a poner aquí que es el paso primero. En el paso segundo, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a calcular todas las soluciones que cumplen lo siguiente, que cumplen que en los dos recipientes primeros, en cada uno de los dos primeros recipientes haya como mínimo un elemento y que en el tercer recipiente hayan más de 8 elementos. Bien, es decir, que no cumplan la tercera restricción, que hayan más de 8 elementos, ¿no? Bien, por lo tanto, más de 8 elementos, ¿qué significa? Pues que tiene que haber como mínimo 9 elementos en el tercer recipiente. Bien, por lo tanto tenemos que calcular 20 menos los 9 elementos que vamos a poner en el tercer recipiente, menos un elemento del recipiente 2, menos un elemento del recipiente 1. Bien, con lo cual nos queda 20 menos 11, nos quedan 9 elementos por repartir. Entonces de aquí tenemos que n es igual a 3 y r es igual a 9. Por lo tanto tenemos que calcular una combinación con repetición de 3 elementos tomados de 9 en 9, que esto equivale a una combinación de 9 más 3 menos 1, que serían 11 elementos tomados de 9 en 9. Y esto sabemos que es factorial de 11 dividido entre factorial de 9 por 11 menos 9 factorial, lo que nos da 55 soluciones. Bien, entonces para en el paso 3 saber las soluciones que cumplen lo propuesto en el apartado F, lo que tenemos que hacer es restar a las soluciones calculadas en el paso 1 las obtenidas en el paso número 2. Por tanto, lo que tenemos que calcular es la diferencia entre las combinaciones con repetición de 3 elementos tomados de 17 en 17 menos las combinaciones con repetición de 3 elementos tomados de 9 en 9, es decir, 171 menos 55. Bien, si hacemos esta resta tenemos que el resultado es de 116 soluciones que cumplen las restricciones dadas en el apartado F.
Bien, con esto vamos a dar por terminado el ejercicio y por tanto pues vamos a dar por concluido el vídeo. Sencillamente mandarles un cordial saludo y decirles que les espero en el siguiente vídeo. Nada más por mi parte y hasta luego.